decirle al que está a tu lado, decirle, qué bueno que viniste, decirle. Sí. Porque hoy Dios te va a hablar, decirle, Dios te va a hablar. Le damos realmente a Él toda la gloria, toda la honra. Levanta tu mano así y decir, Señor, te quiero escuchar a ti, Señor. Espíritu Santo, háblame. Abre mis ojos, Señor. Abre mis oídos espirituales. Haz lo que tengas que hacer en mi vida en esta noche. Gracias, Señor, por tu amor, decirle, en el nombre poderoso de Jesús, que sea Él el que hable en esta noche. Tome asiento, por favor, mi hermano. En esta noche quisiera hablarte sobre lo que todo el mundo hoy está viviendo. ¿Cuántos están esperando quizás que llegue el día? Pero ya estamos en una época donde hablamos solamente de ¿qué? De Navidad. ¿Sí? Hablamos todo de lo que tiene que ver con la Navidad. Y de repente estamos ahí metidos en el famoso espíritu navideño. ¿Es así o no es así? ¿Sí? Bueno, vamos a tratar de encontrar hoy el verdadero significado de la Navidad. Vamos a tratar de hablar un poquito hoy sobre la verdadera Navidad. ¿Y de qué vamos a hablar? Si hablamos de Navidad, no hay otra forma de poder fundamentar de que tiene que ver con el nacimiento de aquel que trajo luz a la humanidad, de aquel que encendió, que resplandeció. Ya no hay tinieblas. Aquellos quienes dan lugar a Jesús a que nazca en su corazón, empiezan a vivir una nueva vida. Y tiene que ver con la Navidad. Navidad es Jesús. Decirle al que está a tu lado, Navidad es Jesús. Ya está, cerramos y nos vamos todos. Pero antes quisiera que me ayudes un poquito a que me ayudes un poquito a predicar. Cuando en esta época, cuando se habla de Navidad, cuando empezamos ya con la fiesta y con todo esto, las despedidas, y bueno, ¿con qué relacionamos Navidad? A ver, ayúdeme un poquito, ¿sí? ¿Con qué relacionamos? Cuando te dicen la palabra Navidad, ¿con qué relacionas? ¿Con qué? ¿Regalos? Pan dulce, algunos con muchos pan dulces encima, ¿verdad? Muchas navidades encima. Gracias, Nardi, yo también te amo, ¿eh? Otra cosa, a ver, ¿con qué? ¿Con? Que con el recalentado, ¿sí? Bueno, con comidas, ¿sí? Con bebidas. ¿Con qué más nos relacionamos? Regalos, ya dijeron, ayúdenme. Papá Noel, ahí me van ayudando un poquito. Fíjense con qué relacionamos la Navidad. ¿Qué más? Sidra, clericó. Algunos vamos a tener que liberarle en esta noche, ¿sí? El espíritu Navidad. Arbolito, viajes, ¿sí? Compras, deudas. Bueno, con la nieve. Bueno, fíjense, vamos a estar toda la noche citando con qué relacionamos a la Navidad. Vamos a estar toda la noche citando lo que a nosotros nos envuelve, lo que lastimosamente nos encierra con la palabra Navidad. Y lastimosamente todas esas cosas que hemos citado, que ustedes citaron, ni siquiera lo dije yo. Aquellos que citaron bebida, clericó, sidra, bueno, vamos a tener que hablar con ellos. Pero bueno, ¿saben qué? Todas esas cosas, como diría nuestro pastor Donald Franz, diría, macana, nada que ver. Si nosotros nos detenemos, no podemos nosotros dar rienda suelta a esas cosas que se han instalado en nuestras vidas como que es lo más importante en esta fecha, en esta época. Y muchas familias hoy lastimosamente ya empezaron con los problemas. Porque Navidad, no, en la casa de mamá y de papá. No, año nuevo en la casa de mis suegros. No, y empiezan ya, y algunos ya están hasta pidiendo cursos de matrimonio porque están en zozobra ahí, porque todavía no acordaron en qué fiesta van a estar con quién. Ahora, todo eso lastimosamente
ha llevado el concepto verdadero de la Navidad, nos ha llevado y nos ha arrastrado también a nosotros, quienes deberíamos de tener claro que Navidad es Jesús. Navidad es Jesús. Si nosotros vamos a la palabra Navidad, dice su significado de que del latín nativity significa nacimiento, pues se celebra el nacimiento de quién, del más grande, de aquel que vino a cambiar la historia de Jesús. La palabra latina nativitas viene del verbo nasi, natus, nacido, nativitas, cualidad de nacer. En la Biblia encontramos lo que dice Isaías capítulo 6, verso 9. Ya nos leía el pastor Germán, Isaías 9, verso 6. Decía, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A quién se está refiriendo? Estos 700 años antes se estaba anunciando que desde los cielos de aquel, el Padre eterno, el Dios fuerte, se iba a encarnar, se iba a engendrar en el vientre de una mujer que fue hallada delante de Dios, sí, favorecida delante de Dios, tenía todo lo que necesitaba el Señor para que ahí pueda nacer el más grande, el todopoderoso, el que reinaría, el que no tendría fin, el que no tendría límites. Su reinado sería eterno, y estaba refiriéndose al que iba a nacer. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos esperanza de volver a casa. Y yo creo que eso merece un aplauso al Señor, porque Él pensó, Él ya soñó. La Navidad tiene que ver con lo que Dios estableció desde el principio. Es algo divino que Él soñó, Él ya planificó. La Navidad tiene que ver con la llave más poderosa de la redención de la humanidad. Sí, un propósito divino, el cumplimiento de la palabra profética que con mucha anticipación se venía ya dando, y hoy podemos decir que eso se dio cumplimiento. Dios en su infinita misericordia se hizo hombre para redimir al mundo del pecado y habitó entre nosotros. Así es que Navidad, la palabra Navidad tiene que ver con el nacimiento, y con el nacimiento de aquel que vino como nosotros, como hombre se hizo así como vos y como yo. Pero Dios mismo, el dueño de la eternidad, el dueño del universo, se ha hecho como nosotros para mostrarnos el camino y para darnos a nosotros la oportunidad de poder llegar a la vida eterna y poder estar con Él. Hace unos días estuve leyendo una reflexión y cuenta la reflexión el sueño de un hombre. El sueño de un hombre que dice que se puso a descansar y de repente concilió el sueño y empezó a soñar. Empezó a soñar de que en el tiempo de Navidad no habían luces, no habían guirnaldas, no habían arbolitos, no habían, canciones, no se escuchaba nada, las calles estaban oscuras. En tiempo de Navidad nadie miraba al cielo, no se movía nadie en favor a compras que nosotros hemos citado, a buscar algo que identifique con la Navidad. Él dice que empezó a soñar y empezó como que a asustarse. De repente alguien viene a su vida y le dice de que su madre estaba muy enferma, que tenía que ir a verle. Entonces dice que él fue corriendo a la casa de la madre estaba muy enferma. Entonces él agarró el libro en el cual estaba siempre, él encontraba todo referente al Mesías, al que ha nacido para dar perdón y dar sanidad. Y dice que empezó a hojear las hojas de los libros, y dice que no había nada que nombre al maestro, al Mesías. Y dice que ese libro, que es la Biblia, terminaba
terminaba en Malaquías y no había un Nuevo Testamento, no había un nuevo pacto, no existía esperanza. Quería darle una esperanza a su madre y dice que él no encontraba. Quería promesas para la sanidad de su madre, no encontraba. Segundo día de aquel sueño, en su sueño, segundo día se encontraba acompañando a su madre al sepelio, sin esperanza de volver a encontrarla en una vida eterna, y ya no tenía esperanza para nada. Dice que la angustia le envolvió, se empezó a encerrar, se empezó a desesperar, y de repente dice que despertó de aquel sueño llorando, desesperado, porque había entendido de que no había nada que le identificaba con Navidad, porque pareciera ser que nadie había nacido. Aquel que había dado el sentido a la Navidad no había nacido. Y en ese momento él dice que al despertarse, cerca de su casa había una iglesia, y escuchó que empezaban, dice que a cantar, empezaban a adorar al único rey, y le volvió la esperanza, y le volvió, dice que hay la fuerza, y volvió ahí a entender de que había sido, solo era un sueño, pero de que verdaderamente Jesucristo había nacido. Mi hermano, si eso no hubiera sido un sueño, y si así como muchos hoy están reclamando de que la Navidad es pagano, de que la Navidad es una celebración que los cristianos no tendríamos que ni siquiera recordar, imagínese usted si esto era real, este sueño. Eso indicaba de que no íbamos a tener redención. Eso indicaba de que no teníamos perdón. Eso indicaba de que no habría ninguna vida eterna. La esperanza que hoy Jesús nos da, la luz que Él enciende en nuestras vidas, no hubiese sido posible. Y nosotros seríamos los más dignos, lastimosamente, de misericordia, porque seríamos encontrados nosotros, como dice en 1 Corintios 15, en el capítulo donde que dice que si Jesucristo no había resucitado, entonces nosotros ¿para qué predicamos? Seríamos, dice que en vano estaríamos hablando nosotros, y seríamos encontrados testigos falsos, ¿sí? Testigos de Dios, que no tendría sentido. Así es que decirle al que está a tu lado: eso solo fue un sueño de un hombre, pero Cristo nació y Él resucitó después de pagar el pecado, sí, por el pecado del mundo. Él vive para siempre. Él no se ha quedado en silencio. Así es que Jesús es Navidad. Navidad es Jesús. Nosotros hoy tendríamos que ser los primeros en gritar. Los estudios, sí, los eruditos, evidentemente que quizás el 25 de diciembre no nació Jesús, pero sí, Él nació. Evidentemente hay cosas que verdaderamente no coinciden por la época de los pastores que estaban cuidando el rebaño. Cuando bajaron los ángeles le hablaron. Quizás hay cosas que no son que exactamente el día 25. También se atribuye a prácticas, a ritos que se le ha dado al astrosol y un montón de cosas, historias que ni siquiera quería recordar. Pero la gente hoy se ha metido o se ha encerrado y ha sido engañado con un espíritu navideño que no es el verdadero. Nosotros sí recordamos a Jesús porque Él nació, porque Él murió, porque Él pagó por mis pecados, porque Él realmente reina. Él es el que resucitó y el que a mí me da un camino de vida eterna. Y aquellos quienes creen, hoy puede Jesús encender una luz en sus vidas y volver a resucitar lo que aún está muerto. Yo no sé si hay áreas de tu vida que necesita hoy ser verdaderamente como el vientre de María. Que el Espíritu Santo te rodee, te cubra, y en esas áreas de tu vida pueda engendrar a Jesucristo y pueda encender de vuelta en esta noche. ¿Con qué? Con el poder de su Espíritu Santo. Ahí hay áreas de tu vida que necesita cobrar vida, que Jesús vuelva a nacer verdaderamente. Si hay áreas de tu vida en esta noche, vas a engendrar. Así como María, el Señor te tiene que encontrar hoy. Él preparado, ¿sí? Puro, santa o santo. Tienes que hallar el favor.
¿Sabes para qué? Para que Él pueda engendrar algo nuevo en tu vida. De eso se trata la Navidad. Si pasamos al siguiente, vamos a ver lo que nos dice. Siguiente, por favor. Dice que la Biblia enseña, atención a esto, la Biblia misma dice que enseña que Cristo es el Hijo eterno, unigénito, creado, engendrado y enviado. Y vamos a recorrer un poquito los pasajes bíblicos. Efesios 3:9 dice, en Cristo, Efesios 3:9, y de aclarar a toda cual sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Seguimos. Ahí leo, Claudio Nese, nada más, leo ahí directamente porque están todos los pasajes ahí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visible, invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿De quién está hablando? De Jesús. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:16, 17. Si vamos a Juan 1:3 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto está demostrando que Dios mismo se ha hecho hombre para volver a esta tierra a rescatar a su pueblo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos capítulo 13 verso 8. Y fue ayer en el tiempo pasado que Cristo bajó del cielo a vivir en esta tierra. Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Nacido de mujer y nacido bajo la ley. De eso es que se trata la Navidad, la encarnación de Dios el Hijo. Él bajó del cielo, fue vestido en carne humana y moró entre nosotros. Los pecados de la humanidad fueron puestos sobre Él en el huerto del Getsemaní. Imagínense lo que ha hecho Dios mismo. Él se hizo dentro de ¿quién? Del vientre de María. Se hizo como cubierto de carne, así como vos. Pero el poder de los cielos, el que creó todo, el que por Él fue creado y para Él fue creado, es el que se engendró dentro de María, una mujer favorecida. Nació en esta tierra. Nos muestra hoy de que aquel Jesús que nació en el vientre de María a través de su Espíritu Santo, hoy cuando nace en tu corazón, el dueño de la creación, el poder de creación está en vos también por el poder de su Santo Espíritu. No sé si usted me está entendiendo de que Navidad tiene que ver con el poder de Dios, con lo que Él ha hecho para venir a esta tierra y demostrar que Él está por encima de todas las cosas. Él vino a entregar un reino. Él vino a darnos un reino. Él vino a establecer la autoridad de Él sobre todas las cosas. Y mi hermano querido, si usted no ha entendido de lo que Dios puede hacer en su vida, de cómo puede engendrar en usted, sea lo que usted pueda declarar acorde a su voluntad, lo que Él puede hacer. El poder está en usted cuando Jesús nace en su corazón. Y ahí empieza a cambiar también mi identidad cuando Jesús nace. Navidad nos tiene que dar a nosotros la oportunidad de entender de que esto no se trata de algo que solamente es algo romántico, como diría el pastor Donald. No, lo que tiene que ver con el nacimiento de Jesús tiene que ver con la autoridad que hay en mí cuando su Espíritu mora en mí y cuando Él ha nacido en mí, cuando Él ha encendido una luz y me ha quitado la oscuridad, la tiniebla que había en mí, y Él empieza a obrar a través de mi vida. Hoy encarnación necesita de muchas Marías, de muchos Marías, para que Jesús verdaderamente pueda nacer en sus corazones y puedan ser encendidos y puedan encender a otros con el amor, con el verdadero sentido de la Navidad. Esto no tiene que ver con lo que nos han dicho y nos han hecho creer, de que Navidad es familia, viajes y todo. Claro,
Si yo hoy entiendo que el poder que está sobre todas las cosas es el que ha encendido en mi corazón una nueva vida, claro que lo voy a celebrar. Ahora ahí cambia la cosa. Yo hoy celebro porque hoy recuerdo de que el más grande de la historia, el que ha marcado un antes de Cristo y un después de Cristo, es el que a mí me da el poder para vivir en ¿qué? Sobre todo mal. No hay nada que pueda detener, porque su nombre está sobre todo nombre. La luz de Cristo, cuando yo tomo su palabra y cuando yo me hago suyo, yo me entrego, así como María dijo, hágase de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra. Y ahí fue depositado el Espíritu Santo y en ese momento engendró la vida de Jesús. Si le decís a Él hoy, como María, Señor, que se haga tu voluntad, hoy puede nacer, hoy se puede engendrar en tu vida el mayor quizás plan para esta tierra, para que Dios pueda cumplir a través de tu vida. Hoy puede nacer el mejor proyecto en tu vida. Él te puede devolver el sueño, o puede empezar a nacer Jesús en tu corazón y puede haber verdaderamente un nuevo tiempo en tu corazón. No sé si alguien me está entendiendo que Jesús ha nacido, y lo que nosotros recordamos es al verdadero Dios hecho hombre. Dios se hizo hombre como yo y como vos, y Él habitó entre nosotros para mostrarnos de que nosotros fuimos creados a semejanza de Él, por Él, para Él, y todo realmente se merece aplauso para Él, solamente para Él. Si nosotros pasamos al siguiente, vamos a recorrer rápidamente el verdadero significado de la Navidad. Navidad de salvación. Ahora sí podemos recordar, Claudio, Mateo 1:21, cuando nació nuestro amado Jesús. En Mateo 1:21 nació en Belén un niño. ¿Para qué? Ya nos va a llevar a qué. Para darnos salvación, dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él nació. La Navidad estamos recordando hoy porque es para salvación de aquellos que necesitan perdón de Dios. ¿Y quién necesita? Yo necesito el perdón de Dios. Yo necesito redención. Yo necesito ser separado de la condenación que está sobre la humanidad. Navidad es Jesús, mi hermano. Él vino a traer, dice que ofrecer salvación al mundo, rescatar de la perdición eterna, dar vida abundante y vida eterna. Él vino para que conozcan que Jesús es la luz que cambiará sus vidas. La oportunidad que Él nos da, Jesús nos da, sí, para que pueda nacer en nuestro corazón, en el corazón de todas las personas. Utilicemos la Navidad ¿para qué? Para salvar almas. Utilicemos la Navidad para hablar del amor de Cristo. Utilicemos la Navidad no para criticarnos el uno al otro, no, ni para condenar. Navidad es Jesús y es salvación. Pasamos al siguiente. Navidad dice que es Dios con nosotros. Si vamos a Mateo 1:23, ahí ya se anunciaba que su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. También dice que darás a luz, 23 por favor, ahí dice, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido dice que es Dios con nosotros. ¿Cuántos se sienten solos? ¿Cuántos sienten que sus familiares quizás no están con ellos? ¿Cuántos hoy están desesperados? Leyendo algo decía, hay solteros que hoy en Navidad se entristecen porque están pasando un año más sin haber encontrado a esa persona que le haría compañía. Y dice, si hubiese estado casado, esta Navidad hubiese sido diferente. ¿Están acá los solteros? Veo solteros alegres, no veo tristes. Pero dice que habían también casados que estando casados igual estaban tristes. ¿Saben por qué? Decía, estaban casados, pero dice, estoy triste porque toda mi familia está lejos. Después había otro grupo, estaban los casados, las familias,
que tenían inclusive todo, estaban todos juntos, pero estaban tristes. ¿Saben por qué? Porque en la Navidad no tenían dinero. Acá no están eso, ¿verdad? No están acá, no vinieron. Acá están todos los que tienen dinero, familia, dinero. Están los solteros felices, no están los tristes, ¿verdad? Bueno, eso pasa por otro lado. Pero ¿sabe? Dice que estaban también los casados en familias, con dineros, pero igual estaban tristes en la Navidad. ¿Sabe por qué? Porque dice que estaban todos llenos los locales comerciales y se ponían tristes porque no podían comprar tranquilos. O sea que, ¿saben qué? Que hay mucha gente que pone cualquier cosa en su corazón para entristecerse y se sienten solos o se sienten como rechazados, se sienten abandonados. En esta época se acentúa. ¿Y sabes qué pasa? Sabe que lo que le ocurre es de que no ha entendido de que quien está con él es Dios mismo, de que lo que le falta a él no es una compañía humana, no es algo que se pueda comprar, no es algo que se pueda obtener, no es cambiar la camioneta, no es buscar en la casa, no es aquello. No, hay gente que igual se siente triste, se siente solo, vacío. ¿Saben por qué? Porque no han entendido de que quien es todo para su vida en la Navidad, en el Año Nuevo, en lo que sea, es Jesús mismo, que se hizo hombre y vino aquí y Él habitó entre nosotros y Él se hizo Dios con nosotros. Hay gente que si está sintiéndose vacío y que está sintiéndose así como le decía, es porque quizás lo que realmente le está faltando es un verdadero encuentro con Jesús, para que Jesús pueda llenar ese vacío. No existe nada que pueda cambiar, no existe nada que pueda llenar si es que Jesús, Dios en mí o Dios en tu vida, jamás va a estar completo. Siempre te vas a sentir solo, siempre algo va a faltar. Y acá viene el llamado. ¿Cómo te estás sintiendo cada Navidad? Mucha gente dice, ay, no quiero saber nada de la Navidad, no quiero ni recordar, porque lo único que me trae Navidad es problema, lo único que me hace es entristecer. Yo prefiero que haga pasar esta copa de mí, dicen algunos. No quiero ni siquiera, prefiero trabajar las 24 horas, prefiero estar olvidándome de esto. ¿Sabe por qué? Porque no ha entendido el verdadero significado. Ese vacío solamente tiene forma de Jesús. Dios puede estar contigo, no estás solo. Dice que Él nos dice a nosotros que no estamos solos. Jesús está con nosotros. Él no nos dejará, no nos abandonará. No te sientas solo. Él está con quien está con nosotros, está contigo. Decirle al que está a tu lado, Dios es con nosotros, pero Dios está contigo. Decirle, Dios está contigo. Decirle, para aquellos hermanos, con el respeto de mucha gente ha perdido un ser querido. Y mucha gente pone mucha tristeza o aumenta su dolor en esta época. Hay gente que pierden, aún se quitan la vida. Pero en esta noche tenés que dejar que Jesús encienda la luz y pueda llenar el vacío que jamás esa persona va a volver a llenar. Estoy hablando quizás a alguien que necesita entender que quien va a llenar su vacío va a ser Jesús. Que no dependa de su hijo, que no dependa de su esposo, que no dependa del amigo, del hermano. No, Dios está contigo y no el humano no te va a llenar. Ahora pasamos al siguiente. Navidad es buenas noticias. Ha nacido un Salvador para dar alegría, quita todo el temor y es para todos. Fíjense que Jesús, cuando anunciaron a los pastores, dice, los pastores tuvieron miedo ante la aparición del ángel, pero Él les dijo que no tuvieran miedo porque traía buenas noticias para ellos. No temas a las malas noticias, Jesús es la buena noticia. Ahora acá viene una pregunta. ¿Cuál fue la peor noticia que recibiste este año? ¿Cuál es la noticia que ahora te está robando la tranquilidad? ¿Cuál es la noticia que te causa temor? ¿Qué fue lo que causó en vos inseguridad? ¿Sabes qué?
no hay enfermedad, no hay fracaso, no hay ruina, no hay nada que pueda impedir de que la buena noticia, que es la vida que Jesús nos da, pueda estar por encima de la alegría que Él te trae. Así es que si en este momento estás pasando por algo, te quiero recordar que la buena noticia es que Jesús es tu sanador, que Jesús nació para darte vida eterna. Jesús nació para poder levantarte aún del pozo más profundo. ¿Por qué? Porque esa es la buena noticia, que en Él y por Él y para Él fueron creadas las cosas, y la autoridad se le ha entregado a Él. Ahora reclama el poder que hay en Él, empezá a declarar vida sobre aquellas cosas que están muertas, o sobre aquello que es mala noticia para vos, y para que eso se convierta en la mejor noticia. ¿Cuántos están siguiendo de que Jesús, la Navidad tiene que ver con aquel que nació para levantar aún al que está muerto? Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué va a pasar? Vivirá, dijo Jesús. Entonces no hay peor mala noticia que la muerte. Pero aún esta muerte, si hubieres tocado la puerta de tu casa y te esté amedrentando por algún diagnóstico, decirle a esa enfermedad: la buena noticia es que Jesús, su nombre está por encima de toda muerte. Ni la muerte la pudo retener, y yo voy a declarar vida. Y puede ser que eso haya pasado sobre tu negocio, sobre tu empresa, sobre tus planes. Yo te pido que tomes las buenas noticias de Jesús y que empieces a declarar, y empieces a soplar, y empieces a soltar sobre esa situación, porque esa es la buena noticia. Navidad es Jesús, mi hermano, y es vida. En eso se resume todo. Vamos al siguiente, que vamos terminando. Navidad es gozo y paz, darnos esperanza, salud y prosperidad. Para eso vino el Salvador, para darnos paz con Dios, para darnos paz con los hombres. Ahora acá viene el tema. Muchos hoy, por más que escuchen noche de paz, ¿sí?, noche de amor, por más que escuchen todas las adoraciones, por más que escuchen todas las canciones, no tienen paz. Por más que encuentren el mejor quizás respaldo en lo que sea, no tienen paz. O buscan la paz de alguna manera, evitando problemas, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Usted la paz no la va a encontrar afuera. La paz es Cristo. Él es el príncipe de paz. ¿Y qué yo necesito? Primero necesito estar a cuenta con Dios, para que tenga una buena Navidad, para que sea una Navidad verdadera. Yo necesito ponerme a cuenta con Dios. Hoy necesito despojarme de lo que verdaderamente me causa, mi conciencia me carga. Mucha gente vive angustiada porque el pecado que está acechando su vida es lo que le quita la paz. Y yo sé de que muchos de nosotros quizás en algún momento ha recibido a Jesús, pero ha vivido de vuelta envuelto en pecados, o ha cometido de vuelta faltas que le llevaron a vivir sin paz. Y mucha gente sabe, conoce, su pecado está delante de él. Entonces Dios hoy demanda de nosotros arrepentimiento. ¿Querés tener una noche de paz? ¿Querés tener una Navidad en paz? ¿Querés tener? Empieza primeramente reconociendo. El Jesús mismo decía: he venido para traer vida abundante y vida eterna. Pero también Él nos llama a nosotros a que nosotros nos arrepintamos de nuestras faltas, de nuestros pecados. Y en esta noche yo quiero llevarte a pensar: ¿qué es lo que te quita el gozo? ¿Qué es lo que te quita la paz?